Los arañazos secos y ásperos perforaban la noche, venían de afuera, no de la nada. Mi nombre es Baldir, esto ocurrió hace ya algunos años, cuando Neide, mi esposa, y yo regresábamos de la iglesia, de un culto nocturno entre Monte Santo y Euclides da Cunha en la vasta, misteriosa bahía. La luna, una uña pálida en el cielo oscuro, apenas iluminaba el camino de tierra, un hilo serpenteante en la inmensidad. El motor de la moto ronroneaba monótono. Arrullador, una cadencia familiar reconfortante. Sentía el viento cálido en el rostro, un alivio después del calor del día, el cuerpo cansado de un día de trabajo, el alma serena tras las alabanzas. Entonces Neide, aferrada a mi cintura, apretó fuerte. No dijo nada al principio, solo ese agarre súbito desesperado. Miré por el espejo retrovisor buscando la causa de su miedo silencioso, pensando en un animal, un agujero en el camino. Algo trivial, algo que pudiera explicar su pánico. Pero no vi nada, solo la oscuridad mordiendo los bordes de la tenue luz de nuestra moto. El camino estaba vacío, desolado, como siempre a esa hora. La sentí temblar. Baldir, su voz era un susurro que el viento casi se llevaba, ronca, apenas audible. No pares, por favor, no mires atrás, no te detengas. Suplicaba, una desesperación que nunca antes había escuchado en ella. Su tono era de un terror tan puro, tan primario, que un escalofrío helado punzante me recorrió la espalda. Era un frío que no venía de la brisa. Era un frío que emanaba de algo más, de la advertencia, de la certeza de que algo andaba mal, muy mal. Mi instinto fue frenar, preguntar, tranquilizarla, pero su pánico era contagioso, una enfermedad silenciosa que se arraigaba en mis huesos. Obedecí, no paré, aceleré un poco. El motor respondiendo con un rugido ahogado. La oscuridad se hizo más densa a nuestro alrededor, los árboles a los lados del camino se convirtieron en figuras amenazantes, sombras que danzaban en la periferia de la visión, esperando. La curiosidad, una serpiente fría y lenta, se enroscó en mi estómago más fuerte que el miedo inicial. Tenía que mirar, tenía que saber que la había aterrorizado de esa manera. Mi mirada se desvió apenas un segundo. Hacia el espejo retrovisor, a pesar de su advertencia, a pesar de la punzada de culpa. Lo vi, una silueta, alta, desgarbada, increíblemente delgada, sin rostro, completamente negra, tan oscura que parecía absorber la poca luz de la luna, una mancha viva en la noche. No caminaba, se deslizaba por el asfalto, una cosa amorfa, sin forma definida, pero con la terrible insinuación de una figura humanoide. Se movía con una velocidad imposible. Sin esfuerzo, manteniendo una distancia constante de la moto, a pocos metros de nuestra rueda trasera. No emitía sonido alguno, no había pasos, no había el chirrido de la ropa, solo el silencio absoluto de su avance. Era como si el propio aire se apartara a su paso sin resistencia. Mi corazón se desbocó un tambor en mi pecho. Un miedo atávico me atenazó la garganta, seco, amargo. Apreté el acelerador. La moto gimió, pero la cosa, el bulto. La sombra no se despegaba. Parecía jugar con nosotros, manteniendo la distancia, observando sin prisa, sin el menor indicio de esfuerzo. Sentía su presencia, su mirada fría y vacía, clavada en nuestras espaldas. El camino se hizo interminable, cada metro una eternidad tortuosa. Llegamos al sitio, el corazón martilleando, el sudor frío empapando mi camisa. Bajé de la moto, las piernas temblorosas, Neide aferrada a mí, sus ojos desorbitados, llenos de lágrimas contenidas. Miramos hacia la cerca, hacia la entrada de nuestro hogar. Allí estaba, parada, inmóvil, junto a la cerca. Un obelisco de oscuridad contra la tenue luz del amanecer que comenzaba a despuntar, una promesa falsa de seguridad. Era una mancha más oscura que la propia noche, un vacío que observaba. Corrimos hacia la casa, cerrando la puerta de madera con un golpe seco. El sonido resonando como un disparo en la quietud de la madrugada. Miramos por la ventana con el corazón en la boca. Seguía allí la silueta inmóvil observando la casa, la nuestra, con una paciencia aterradora. La noche llegó trayendo consigo una oscuridad aún más densa, más amenazante. Intentamos dormir, pero el miedo nos había convertido en estatuas de terror paralizados, los ojos abiertos en la penumbra. Entonces comenzaron los sonidos. Un suave, rasposo, escalofriante sonido de algo arrastrándose por los alambres de la cerca, un roce metálico que enviaba escalofríos por mi columna vertebral. El sonido se detuvo. Luego de nuevo comenzó, esta vez rodeando la casa, un patrón lento, metódico de arrastres y pausas, como si la cosa estuviera inspeccionando cada rincón, buscando una entrada, una forma de llegar a nosotros. Escuché un roce en la pared de madera, luego otro suave, insistente, como si garras o algo similar estuvieran probando la superficie, buscando una debilidad, una grieta. Era un sonido hueco, sin peso, pero cargado de una intención helada. Así transcurrió la noche, una sinfonía de terror y susurros, de silencios pesados y arrastres inhumanos.
El sol, por fin, se asomó por el horizonte, una bendición dorada que disipó la oscuridad, pero no el miedo. Cuando salí al día siguiente, el aire seguía denso, pesado, cargado con el residuo de la presencia. Fui directamente a la cerca, al lugar donde la había visto. Allí, en los postes de Aroeira, encontré las marcas, quemaduras profundas como si algo abrasador de una temperatura inimaginable hubiera tocado la madera, dejando cicatrices permanentes, negras, calcinadas. La tierra debajo, donde el bulto había estado parado durante horas, estaba lisa, extrañamente compacta, como si una masa enorme, pero ingrávida, la hubiese presionado, borrando toda huella, toda imperfección. La visión me golpeó como un puñetazo, un martillo frío en el estómago. No fue una alucinación, no fue el cansancio, fue real y no se ha ido. Lo sé, lo siento en el aire en las noches de luna nueva, en el silencio denso de la carretera oscura, esperando, observando, sin prisa, sin fin, paciente, letal. El pánico, una bestia visceral y fría, me ahogó en el asiento de la S-10, cada nervio de mi cuerpo gritando en un silencio atroz mientras aquella luz mortecina, de un amarillo sulfúrico y antinatural, se posaba con una levedad fantasmal sobre el capó de la camioneta, silenciando abruptamente el motor, dejando solo el resonar hueco de mi propio terror en el absoluto y sofocante vacío de aquella noche sin luna, sin estrellas, sin esperanza en el corazón del Valle del Araguaia. Mi nombre es Marco, un simple entregador de piezas agrícolas, y lo que viví hace poco más de un año en el inmenso y desolado Valle del Araguaia, en el corazón verde, profundo y traicionero de Mato Grosso, no fue un sueño, ni la alucinación febril de una mente cansada. Fue la confrontación más directa y aterradora con algo que la razón humana se niega rotundamente a comprender. Una cicatriz imborrable que se ha grabado a fuego en el tejido más íntimo de mi alma, alterando para siempre la percepción de mi propia realidad, sumiéndome en una paranoia constante, un miedo que me persigue incluso en mis horas de vigilia, que se esconde en las sombras de cada atardecer. Era una de esas noches interminables de entrega, llevando piezas agrícolas a una hacienda lejana. Una ruta habitual que se extendía por cientos de kilómetros de asfalto roto y luego por interminables tramos de carretera de tierra batida. Un hilo serpenteante, polvoriento y traicionero, que se adentraba cada vez más en la vastedad de la selva virgen bajo la pálida, casi imperceptible, luz de una luna menguante que apenas ofrecía consuelo. El silencio opresivo de la mata solo era roto por el rugido constante y familiar del motor diésel de mi vieja S-10, un sonido que solía darme una sensación de compañía, de seguridad en la soledad de la jornada, pero que esa noche, por alguna razón inescrutable, se sentía más bien como una oración desesperada, un lamento solitario que se perdía en la inmensidad oscura y hostil que me rodeaba por todos lados. No había casas, no había luces, solo la selva, la carretera y yo. Un punto insignificante en un lienzo de negrura absoluta. De repente, sin la menor señal de advertencia, sin ningún indicio en el espejo retrovisor que presagiara su llegada, en la lejanía detrás de mí, en la misma línea del horizonte donde el camino parecía fundirse con el abismo de la noche, vi un resplandor. No era el faro de otro vehículo, no podía serlo, mis ojos, curtidos por años de rutas nocturnas, lo sabían con una certeza helada. La luz era demasiado alta, demasiado irreal, una esfera perfecta de un amarillo azufre, de un color que nunca había visto en la naturaleza, ni en el mundo artificial, flotando a unos 2 metros de altura sobre el nivel del suelo, sin emitir el más mínimo ápice de sonido que pudiera perturbar el silencio que se había vuelto aún más denso, sin iluminar la tierra por debajo. Solo un aura espectral y enfermiza que se acercaba lenta, metódica. Implacable, consumiendo la distancia entre nosotros con una frialdad que me erizó los cabellos de la nuca. Mi primer y más primitivo impulso fue acelerar. Mi pie derecho, como por reflejo, se hundió hasta el fondo en el pedal del acelerador, la S-10 devorando el camino de tierra con una furia inesperada, levantando una estela densa de polvo que creí, en un destello de ingenuidad y desesperación, que podría despistar aquello, que podría esconder mi presencia de ese ojo amarillento que me observaba desde la oscuridad. Pero la esfera no se quedaba atrás, no, ella se acercaba, manteniendo una distancia constante, una distancia que se sentía calculada, premeditada, una danza macabra y silente que se reflejaba en el espejo retrovisor, cada vez más grande, más intensa, el brillo sulfúrico casi palpable en el aire enrarecido de la cabina. No tenía faros, no tenía forma definida más allá de esa perfección esférica. Solo esa luz, un ojo inmenso, sin párpados, que me observaba sin parpadear, sin propósito aparente más allá de la persecución, de la tortura de saber que estaba allí, que no me soltaría.
Entonces sucedió lo impensable, lo que mi mente se negaba a aceptar como una realidad posible. La esfera se movió con una velocidad que desafiaba toda ley conocida de la física. Una aceleración instantánea, sobrenatural, emparejándose con la ventanilla del conductor, flotando a mi lado, un acompañante silencioso y mortal en aquella travesía infernal. No había reflejo en la carrocería pulida de la S10, no había un calor aparente que emanara de su presencia, solo la luz, un manto denso y opaco que envolvía mi lado izquierdo, sumergiéndome en un crepúsculo antinatural, y en su centro un vacío. Una promesa escalofriante de la nada, de la aniquilación de mi ser. Mi corazón martilleaba un tambor enloquecido, salvaje, un ritmo desbocado que vibraba en mis costillas, que resonaba en mis oídos, que parecía querer salir de mi pecho. Intenté gritar, intenté pedir auxilio a la inmensidad vacía, pero mi garganta estaba sellada por el terror más puro, la voz atrapada en algún lugar profundo de mi ser, negándose a emerger, a romper el silencio que se había convertido en mi peor tortura. De repente, sin un movimiento brusco, sin una vibración, la esfera ascendió, flotó con una lentitud aterradora, una coreografía macabra de lo incomprensible, y se posó directamente sobre el capó de la S10, justo frente a mis ojos, un orbe de fuego frío que me observaba sin alma, sin intención. En ese instante, el motor diésel, que había rugido fielmente durante horas. Un compañero leal en miles de kilómetros tosió una, dos y luego 3 veces, con un sonido gutural, como si estuviera siendo estrangulado por una mano invisible, y murió por completo. El silencio. Un silencio absoluto, denso, pesado, un manto mortuorio que cayó sobre mí, sobre la camioneta, sobre todo el Valle del Araguaia, absorbiendo cada sonido, cada esperanza. Solo escuchaba mi propia respiración entrecortada, el silbido desesperado del aire en mis pulmones, el latido desbocado de mi corazón, que parecía retumbar en el desierto de la noche como un tambor solitario en un funeral. Y entonces, cuando creí que nada más podía empeorar, los escuché. Pasos descalzos, secos, ligeros pero decididos, un sonido perturbador que corría en círculos en la más completa oscuridad alrededor de la camioneta. 1, 2, 3, 4 y luego 5. 6 pasos rápidos, como si algo invisible, pero corpóreo, me rodeara con una agilidad antinatural, buscando, olfateando, esperando el momento oportuno, el resquicio de mi terror para atacar. Mi mente, ya al borde de la locura, se negaba rotundamente a procesar aquello, a darle el más mínimo sentido, a encontrar una explicación lógica dentro de los parámetros de la razón. No había nadie, no había nada visible más allá de la esfera en el capó. Solo el sonido, el eco fantasmal de pies sobre la tierra, cada vez más cerca de mi puerta, un aviso siniestro de una presencia que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser, que me envolvía como un sudario. Un golpe seco, pesado, metálico, resonó con una fuerza estremecedora sobre el techo de la S10, justo encima de mi cabeza, una vibración que me recorrió desde los pies hasta el último folículo piloso de mi cuerpo. Y con ese impacto vino un calor intenso, un calor que no era de fuego, sino de algo más profundo, algo eléctrico, algo que quemaba mi piel a través del metal frío del techo de la camioneta, una sensación que me recorrió hasta los huesos, que parecía querer derretir mi propia médula. Y el olor, un aroma acre, metálico, casi dulce en su toxicidad, el inconfundible tufo a ozono, como el que queda después de una tormenta eléctrica violenta. De esas que quiebran los árboles y parten la tierra, pero sin tormenta, sin lluvia, solo la oscuridad sofocante, el calor abrasador y ese olor nauseabundo que llenaba mis pulmones, que se adhería a mi garganta, que prometía una agonía lenta y desoladora, una disolución lenta de mi propia existencia. La esfera de luz, aún posada sobre el capó de la S10, un faro de mi desesperación en la noche infinita, cambió de color. Una transformación gradual pero aterradora que me heló la sangre. De aquel amarillo azufre enfermizo, de aquel color de muerte y descomposición, se tornó a un rojo sangre, un rojo vibrante, casi palpitante, un color que presagiaba un final terrible, una advertencia, una sentencia. Luego, sin un ruido perceptible, sin el más mínimo parpadeo, sin dejar rastro de su paso, la esfera roca se elevó con una gracia macabra. Cruzó el estrecho camino de tierra y se internó en la densa mata, atravesando los troncos centenarios de los árboles como si estos no existieran, como si fueran meras ilusiones ópticas, desapareciendo en la profundidad más oscura del bosque, llevándose consigo el calor infernal, el olor nauseabundo a ozono, y lo que es peor, llevándose también una parte irrecuperable de mi cordura, de mi capacidad para comprender el mundo que creía conocer. No sé cuánto tiempo estuve allí, petrificado, convertido en una estatua de carne y hueso, incapaz de mover un solo músculo, de pronunciar una sola palabra, de incluso pestañear.
Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, una explosión de adrenalina que apenas logró que mis temblorosas manos obedecieran, logré girar la llave en el contacto. El motor, milagrosamente, arrancó a la primera, como si nada hubiera pasado, como si toda la secuencia de horror hubiera sido una pesadilla fugaz. Conduje el resto del camino como un fantasma, el alma desprendida del cuerpo, el espíritu desgarrado por el trauma, hasta la hacienda donde me esperaban. El caseiro, un hombre viejo, con la piel curtida por el sol y los años, los ojos sabios y profundos, me esperaba en la entrada. Vio mi rostro pálido, más blanco que la cal, mis ojos dilatados por el terror insondable que había presenciado, y solo asintió lentamente con la cabeza, una expresión de tristeza profunda, de resignación milenaria en sus pupilas. La luz del quentil susurró con voz grave, una voz que venía de los ancestros, un espíritu antiguo de estas tierras, una entidad que viaja por estos caminos olvidados, persigue a los que van solos, a los que se atreven a desafiar la noche, buscando algo que nadie sabe, algo que nadie quiere encontrar. A la mañana siguiente, con el sol ya alto en el cielo, disipando las últimas sombras de la pesadilla, volví al lugar exacto donde mi camioneta se detuvo, donde el motor había exhalado su último aliento bajo la influencia de aquella aberración luminosa. En la tierra aún húmeda de la madrugada encontré marcas. Círculos perfectos, concéntricos, de un diámetro que me pareció inmenso, grabados con una precisión inquietante en la tierra arcillosa, como si algo inmenso y redondo hubiera descansado allí con un peso incalculable, una firma silenciosa, una prueba irrefutable de aquella visita de ultratumba. No eran huellas de neumáticos, no podían serlo, eran algo más, algo inexplicable, una huella que aún hoy se me aparece en mis pesadillas más profundas, recordándome que hay horrores que caminan entre nosotros, ocultos en la noche, esperando su oportunidad. Nunca más, ni una sola vez, volví a transitar esa carretera después de la puesta del sol, porque sé que ella espera, la luz del quentil, esperando por el próximo viajero solitario, esperando por mí. El horror no estaba afuera, no golpeaba desde el cristal, estaba atrapado, gimiendo dentro del hormigón y quería salir. Se había enroscado en los cimientos, esperando, alimentándose de la oscuridad, de la soledad. Mi nombre es Dalso, y lo que van a escuchar, lo viví en una vieja casa rural que heredé en Espera Feliz, Minas Gerais, Brasil, hace ya un par de años. La propiedad era un encanto rústico, con paredes gruesas de ladrillo visto, una chimenea enorme y un jardín descuidado que a mis ojos prometía un santuario de paz, una vida tranquila lejos del bullicio ensordecedor de la ciudad, un refugio perfecto para mis días de descanso y contemplación. Mi fiel compañero, Sultán, un perro mestizo de buen tamaño, con un pelaje atigrado y un corazón leal que solo él sabía mostrar, parecía disfrutar tanto como yo de la promesa de esa nueva vida, de los espacios abiertos y los aromas silvestres del campo. Sus ojos brillantes, siempre alerta y llenos de alegría, eran un espejo de mi propio optimismo. Comencé las reformas con la energía de quien inicia un sueño, planificando cada detalle y maquinando cada espacio, cada rincón transformado en un hogar acogedor. Las primeras noches todo fue calma profunda, el canto monótono de los grillos era la única melodía. El viento susurrando entre las hojas de los árboles centenarios era una nana suave, la oscuridad del campo me envolvía como un manto protector. Sultán dormía plácidamente a los pies de mi cama, su respiración pausada y regular era el único sonido audible en la quietud absoluta de la noche. Me sentía seguro, inmensamente protegido por la inmensidad del cielo estrellado que se abría sobre mi techo, un lienzo infinito de misterio y belleza. Entonces, pensaron, no fue de golpe, fue una insinuación, un eco del mal que se asomaba. Las 2:30 de la madrugada, quizás un poco antes, quizás un poco después. La exactitud, la monotonía me ponía los pelos de punta. Nunca fallaba. 3 golpes rítmicos en la ventana de mi dormitorio, precisos, secos, como si alguien estuviera golpeando la madera con los nudillos, despacio, con una deliberación escalofriante, una paciencia macabra. Pam, pam, pam. Siempre 3 golpes. Siempre en ese intervalo tan específico, entre las 2 y las 3 de la mañana. Al principio, mi mente racional, siempre buscando una explicación lógica, lo atribuyó al viento, a las ramas de los árboles golpeando contra el cristal, a la casa vieja asentándose, a ruidos normales de una estructura antigua en el campo que crujía y se quejaba con el paso del tiempo. Pero la regularidad implacable, la cadencia perfectamente medida, el hecho innegable de que siempre fueran exactamente 3 golpes, empezó a carcomerme la calma, a roer mi cordura, a sembrar una semilla de terror en mi interior.
No podía negar lo que mis oídos escuchaban con tanta nitidez. Sultán, mi perro, mi sombra, mi valiente guardián, reaccionaba de una manera que nunca antes había presenciado en ningún animal. No ladraba, nunca ladró. Su instinto de protección, que siempre había sido tan fuerte, se disolvía en un pavor absoluto. En cuanto el primer golpe resonaba, sus orejas se erguían, tensas, sus ojos ámbar se fijaban en la ventana con una expresión de puro terror, un miedo ancestral que lo transformaba. Su cuerpo robusto se encogía, temblaba incontrolablemente, sus músculos se contraían y se escondía debajo de la cama o se acurrucaba desesperadamente detrás de mis piernas, buscando protección, gimiendo suavemente, un lamento ahogado y gutural que me helaba la sangre hasta el tuétano. Su silencio, la ausencia de su ladrido, su terror palpable, era lo que más me perturbaba, lo que me gritaba que esto no era normal, que esto no era un animal, que esto no era un ladrón. Su instinto lo sabía y yo empecé a creerle. No era una amenaza de este mundo. Una mañana el insomnio y la desesperación me empujaron a buscar respuestas. Decidí hablar con un viejo residente del pueblo, un hombre de rostro curtido por el sol y el tiempo, con ojos profundos que habían visto la vida y el misterio en esas tierras por décadas. Le conté mi experiencia, las batidas, la hora exacta, el pavor incontrolable de mi perro. Él me escuchó con una atención casi reverente, asintiendo lentamente, su mirada fija en el horizonte infinito, como si buscara las palabras en el aire. Cuando terminé mi relato, soltó una frase que resonó en mi mente como una sentencia ineludible, como un eco de una verdad arcaica. Ah, ese es el batedor, muchacho, los espíritus de quienes murieron buscando socorro, almas en pena que han quedado atrapadas en esta tierra y que ahora llaman a tu ventana, buscando un camino de salida, buscando la paz. Su tono era escalofriantemente calmado, casi resignado, como si hablara de una verdad innegable, de un fenómeno tan viejo como las propias montañas de Minas Gerais, como si fuera parte del paisaje, una realidad incuestionable. Me dijo que esas almas no descansan, que necesitan algo y que a veces escogen un alma viva para perturbarla. La curiosidad que se había transformado en una obsesión febril, o quizás la desesperación pura por encontrar una explicación terrenal, me llevó a tomar medidas drásticas. Cada noche antes de acostarme, alisaba meticulosamente la tierra húmeda que rodeaba la casa debajo de mi ventana, una capa fina y uniforme, como un lienzo impoluto para huellas, una trampa perfecta para cualquier intruso. Esperaba que una pisada, una marca de zapato, cualquier indicio físico me diera alguna pista, alguna explicación tangible, algo que demostrara que había un intruso físico, una persona, una broma de mal gusto, un animal grande. Pasaba la noche en vela, con la escopeta cargada a mi lado, el frío metal de su cañón una falsa promesa de seguridad en mi mano temblorosa, la respiración contenida, el pulso desbocado martilleando en mis sienes. Escuchaba el reloj de la sala marcar las horas, cada tic-tac era una puñalada en mi nerviosismo creciente, cada segundo una eternidad, y puntualmente, sin falta entre las 2 y las 3, los 3 golpes resonaban con su terrible cadencia. Pam, pam, pam. Siempre idénticos. Yo me levantaba de un salto de la cama, encendía las luces de golpe, abría la ventana de par en par con un chirrido, corría afuera como un poseso, mirando en todas direcciones con la linterna encendida, iluminando cada rincón del jardín, cada árbol, cada sombra proyectada por la luna. Nunca jamás encontré a nadie, ni una rama rota, ni una piedra movida, ni una hoja fuera de lugar. Y lo más aterrador de todo, la tierra que había alisado con tanto esmero permanecía inmaculada, perfecta, sin la más mínima huella, sin la menor perturbación. Era como si las batidas surgieran de la nada, del aire mismo, de una dimensión paralela que se abría solo para mí, solo en la oscuridad más profunda de la madrugada, para atormentarme. Los días se convirtieron en semanas, luego en un mes, un ciclo interminable de terror y agotamiento. El insomnio crónico comenzó a pasar factura, una factura muy alta. Las noches sin dormir, la tensión constante que me corroía por dentro, el miedo que se arrastraba por cada rincón de mi mente, que me atenazaba el pecho, que se aferraba a cada célula de mi cuerpo. Sentí una debilidad extrema, una fatiga que me consumía por completo, como si algo invisible estuviera drenando mi energía vital, mi propia esencia, mi voluntad de vivir. La fiebre se apoderó de mí, intermitente, pero persistente, un calor interno que no me abandonaba, que me hacía sudar frío incluso en las noches más frescas del campo, que me confundía los pensamientos. Mi salud se deterioraba rápidamente, mi cuerpo no aguantaba más la tortura, mi mente, ya frágil, se estaba quebrando lentamente, inexorablemente, como un cristal bajo una presión insoportable. La última noche fue el clímax de mi tormento, el punto de no retorno.
Ya no estaba en la cama, hacía días que no dormía realmente, deambulaba por la casa como un espectro más en mi propia pesadilla, un alma en pena anticipada, consumido por la fiebre que me quemaba y el terror que me devoraba. Mis sábanas, empapadas en sudor frío, eran un testigo mudo de mi agonía. Mi cabeza palpitaba con un dolor sordo, cada sonido de la casa, cada crujido de la madera, cada susurro del viento. Se amplificaba hasta volverse ensordecedor, cada sombra proyectada por la luna era una amenaza acechando en las esquinas. Las 2:30 de la madrugada, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez no fueron solo 3, no fueron solo en mi ventana. Fueron violentos, frenéticos, desordenados, un estruendo caótico que venía de todas las ventanas de la casa al mismo tiempo, una orquesta macabra de golpes que parecían querer derribar la estructura, que parecían querer romper los cristales, pulverizar la madera, abrirse paso a la fuerza. Pam, 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 luego un silencio abrupto, denso, pesado, más aterrador que el ruido, y después arg, arg, arg. Sonidos de arañazos sobre la madera, sobre los vidrios, un raspado metálico y agudo, como si unas garras afiladas y sedientas de sangre intentaran desgarrar la casa, entrar a la fuerza, arrastrarme al abismo más profundo. Sultán, que hasta ese momento se había mantenido en su silencio aterrado, inmóvil, paralizado por el miedo, rompió en un aullido largo, agudo, doloroso, un lamento desgarrador que me rompió el alma. Un sonido que solo un animal en agonía, ante la inminencia de la muerte, podría emitir, un grito de puro terror y desesperación, un presagio funesto. Me cubrí los oídos con las manos, intentando bloquear el pandemonium, el caos infernal que me rodeaba, que me devoraba sin piedad. Fue entonces cuando lo comprendí, con una claridad helada que atravesó mi fiebre y mi miedo, una revelación brutal que me dejó sin aliento. Los golpes, los arañazos, no venían de afuera. Nunca jamás habían venido de afuera, venían de dentro, de las paredes de mampostería, de los ladrillos antiguos, de la estructura misma de la casa que ahora era mi cárcel. Era como si algo estuviera atrapado allí, algo antiguo y hambriento. Algo que había estado esperando pacientemente, latente, inerte, durmiendo un sueño profundo, y que ahora había despertado con una furia indescriptible, impaciente, furioso, desesperado por liberarse, por romper la cárcel de piedra y cal que lo aprisionaba, y arrastrarme con él, llevarme a las profundidades de su eterna agonía, ser su próximo huésped, su próxima víctima, su liberación. Abandoné la propiedad esa misma noche, sin mirar atrás ni una sola vez, con lo puesto, dejando todo, dejando mi vida, mi inversión, mis sueños, dejando todo atrás sin vacilar. La vendí barata a un precio irrisorio sin dar explicaciones coherentes, solo queriendo escapar, huir lo más lejos posible, olvidar el horror inenarrable que se había anidado en sus muros, que me había perseguido hasta la locura, que me había marcado para siempre, dejando una cicatriz indeleble en lo más profundo de mi alma, un recordatorio constante de lo que vi, de lo que escuché, de lo que sentí. Su sombrero, boca abajo, a 30 metros de altura en la copa de una araucaria, era la estampa de un horror inverosímil, una burla cruel a las leyes del mundo, el silencio final de Baldomiro y para mí, el eco interminable de una locura que ahora me persigue en cada sombra, en cada susurro del viento gélido de la sierra, el inicio de mi propia y silenciosa condena. Mi nombre es Misael. Soy un cuidador experimentado de propiedades en las remotas y majestuosas tierras de Urubici, en la imponente serranía de Santa Catarina, un lugar de belleza desoladora y secretos ancestrales. Lo que les voy a relatar ocurrió en el gélido mes de julio de 2023, un invierno que se grabó a fuego en mi memoria, no por su rigor, sino por el terror que trajo consigo. El invierno de aquel año se sentía distinto. Un frío que calaba los huesos hasta la médula, un aliento que se convertía en vapor denso con cada exhalación. La niebla se arrastraba por los valles, una sábana blanca y pesada que no se disipaba ni con el sol del mediodía, envolviendo todo en un manto de aislamiento casi absoluto. Las noches eran eternas, la oscuridad más profunda, el silencio más opresivo. Era un silencio pesado, el tipo de quietud que presagiaba lo innombrable. Una calma tensa antes de la tormenta, el arrullo de una bestia que duerme inquieta. Me sentía solo, a kilómetros de cualquier alma, mi única compañía, el crepitar de la leña en la estufa y el aullido distante del viento entre los pinos. Fue en una de esas madrugadas interminables, cuando el frío se hacía insoportable y el sueño se resistía a llegar, que el silencio se rompió de la forma más terrible. Escuché una voz. Era humana, sin duda, pero al mismo tiempo era otra cosa, algo ajeno, distorsionada, metálica, como si viniera de un aparato roto, de una radio vieja con estática, o de algo que no debía hablar, algo hueco sin alma, resonando en la inmensidad.
Provenía del espeso monte de Araucarias, donde los árboles se alzan gigantes, centinelas mudos, sus copas negras contra el cielo sin estrellas. La voz parecía imitarme. Repetía frases que yo había murmurado para mí mismo horas antes, pensamientos fugaces, palabras sin sentido, un tarareo, una queca. Escuché mi propio nombre dicho con mi propia cadencia, pero con un tinte de burla, de maldad. Me detuve, mi corazón latía desbocado. Escuché nada. El bosque volvió a su silencio sepulcral. Luego, en un instante que desafió toda lógica, la misma voz, ahora desde otro punto increíblemente lejos, como si se hubiera desplazado kilómetros en un parpadeo, resonando desde el fondo del valle. Era imposible, aterrador. Mi piel se erizó, cada vello de mi cuerpo se puso de punta, mis manos temblaban. Esto se repitió varias noches, con una insistencia macabra. El terror crecía, una brisa helada que me recorría la espalda, no por el frío externo, sino por el miedo que se instalaba dentro de mí. El sueño era un lujo que no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz deformada, burlona. Las mañanas traían una falsa calma, una tregua silenciosa, pero sabía que era solo un respiro. Las noches eran su territorio, la oscuridad, su manto, la niebla, su velo. La paranoia se aferraba a mí como una segunda piel. Cada sombra era una amenaza, cada crujido un aviso. Necesitaba respuestas, una explicación para lo inexplicable, para lo que mi mente se negaba a aceptar. Fui a ver a Baldomiro, mi vecino, mi amigo, un hombre curtido por la vida en la montaña, de sabiduría ancestral, de pocas palabras pero certeras. Sus ojos, profundos y cansados, habían visto mucho. Él me escuchó con una seriedad que heló mi sangre más que el propio invierno, su rostro inexpresivo, pero sus ojos denotaban una profunda comprensión y un miedo ancestral. Me dijo sin rodeos, sin levantar la voz, que aquello era el gritador, una entidad antigua de la mata que habita en las sombras del bosque entre los árboles más viejos, bajo la tierra helada. Me explicó que imita las voces de aquellos que te importan, de tus seres queridos, de ti mismo, no para jugar, sino para traerte al bosque, para perderte en la espesura, para que nunca regreses, para que te conviertas en parte de su silencio eterno, un alma más para su colección. Me advirtió que jamás respondiera a su llamada, que nunca lo buscara, que lo ignorara por completo, por más real que sonara la voz, por más desesperada que pareciera la súplica. Me aconsejó ignorarlo, por difícil que pareciera, por insistente que fuera la llamada, que mi vida dependía de ello. Prometí seguir su consejo, aunque la promesa se sentía frágil, como una rama seca. El miedo ya había echado raíces profundas en mi pecho, un nudo frío y apretado que me robaba el aliento, el aviso de una fatalidad inminente. Unos días después, el destino o la entidad me tendió su trampa más cruel. Una noche la tormenta llegó con furia desatada. El viento aullaba como una criatura herida, la lluvia golpeaba el techo con violencia, cortando la energía eléctrica. La oscuridad era absoluta, densa, sofocante, una manta de terciopelo negro que parecía absorber la propia luz. Una niebla espesa, como un sudario gris y pegajoso, cubría todo, se arrastraba por las ventanas, se colaba por las rendijas, absorbía cualquier sonido, cualquier esperanza, cualquier rastro del mundo exterior. No se veía nada, solo la negrura más profunda y el vapor frío que llenaba el aire. La soledad se multiplicó por 1000. Sentía la presencia, una opresión en el pecho. Mis nervios estaban a flor de piel, cada crujido de la madera, cada gota de agua. Era un latido de terror. Entonces, en medio de aquel caos sensorial, lo escuché, el relincho de un caballo. No era un relincho normal, no era el sonido familiar de un animal asustado por la tormenta, era un sonido de terror puro, de pánico absoluto, un lamento gutural que me heló la sangre. Y la voz de Baldomiro, claramente, nítidamente, pedía ayuda. Parecía asustado, desesperado, suplicando mi nombre. Misael, ayúdame. Se escuchaba entre el viento una y otra vez. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. No pude ignorarlo. El consejo de Baldomiro se desvaneció ante la urgencia de su llamada. Mi vecino estaba en peligro, solo, perdido en la niebla, quizás herido. Agarré mi linterna, las pilas casi agotadas, la tenue luz apenas perforaba la niebla, creando formas fantasmales, sombras que danzaban y se retorcían. Abrí la puerta, el frío me golpeó. El viento me empujó. Entré en la mata, hacia el sonido, hacia la voz que gritaba el nombre de Baldomiro, cada paso una traición a la razón. El miedo luchaba con la necesidad de ayudar, un combate cruel y desigual en mi interior. Cada paso era una batalla contra la niebla, que se cerraba a mi alrededor, contra el frío cortante que me entumecía los dedos, contra el grito distante, ahora más cercano, más urgente, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El terreno era resbaladizo, las ramas me arañaban el rostro. Las voces se repetían, se burlaban, me llamaban. Baldomiro, estoy aquí, susurré. El terror me invadía.
Avancé tropezando, sintiendo el suelo mojado bajo mis botas, el aliento caliente del miedo en mi nuca. Finalmente, a través del velo de niebla, vi el caballo. Estaba quieto, inmóvil, como una estatua de terror, temblaba incontrolablemente, sus ojos salvajes, desorbitados, llenos de un pánico que trascendía lo animal. Me acerqué, con la linterna temblorosa en mi mano, su luz vacilante. Lo que vi en su lomo me hizo retroceder, mi mente se negó a procesarlo, a aceptarlo, a comprender aquella aberración. La silla de montar estaba completamente al revés. No rota, no rasgada, no mal puesta, sino girada, volteada, como si su estructura interna hubiera sido volteada hacia afuera, manteniendo su forma, sus correas intactas. En una imposibilidad física que desafiaba toda lógica, toda razón, toda explicación. Era un espectáculo grotesco, un rompecabezas imposible de la realidad. Y entonces, mientras yo procesaba esa imagen demencial, el caballo habló, con la voz de Baldomiro, perfectamente. Me llamó por mi nombre. Suplicaba, pero no con la desesperación de un hombre, sino con la frialdad de algo que imita la desesperación. Me dijo que me acercara, que lo ayudara. Pero no era Baldomiro, no era un caballo. Era otra cosa, algo antiguo, una burla cruel, un depredador disfrazado. Sentí un frío glacial que me atravesó el alma. Mis piernas se movieron solas, impulsadas por un terror primario, salvaje animal, un instinto de supervivencia que superó la parálisis del miedo. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás, el sonido de aquella voz retumbando en mi cabeza, la imagen de la silla invertida del animal poseído. Grabada a fuego en mi memoria, una cicatriz imborrable, una herida abierta. Solo quería escapar, salir de allí, de aquel infierno, de la garra de aquella voz que me perseguía, de la mirada de aquella cosa. Mi pecho ardía, mis pulmones quemaban, me caí, me levanté, seguí corriendo. Cuando amaneció, el sol débil asomó entre las nubes, regresé a la casa, temblando incontrolablemente, exhausto, mi voz apenas un susurro inaudible. El frío externo incapaz de igualar el que sentía por dentro. Baldomiro había desaparecido. Sus familiares, mis vecinos, con rostros marcados por la preocupación, organizaron una búsqueda desesperada. Días de búsqueda, días de angustia, de incertidumbre que carcomía el alma. Peinamos la mata palmo a palmo, sin éxito. Encontramos su sombrero, un viejo sombrero de vaquero que él usaba a diario, en un claro de la mata. Dentro de un círculo de hierba completamente quemada, como si algo gigantesco y ardiente hubiera reposado allí, dejando su marca infernal, un rastro imposible en la tierra mojada. El caballo fue encontrado poco después, a un par de kilómetros del claro, muerto por puro agotamiento, su cuerpo sin marcas, intacto. Pero el cansancio lo había consumido hasta la última gota de vida, como si hubiera corrido sin parar durante días. La bota de Baldomiro apareció luego. Fue un cazador, un viejo ermitaño del bosque que conocía cada sendero, quien la vio por pura casualidad, un destello oscuro entre las ocas. Estaba en la cima de una araucaria, a 30 metros de altura, un punto absolutamente imposible para cualquier mortal, incluso para el más experimentado trepador. Una bota de cuero de trabajo pesado, idéntica a la que usaba Baldomiro, gastada por años de uso. También estaba boca abajo, virada del revés como la silla del caballo, una imagen que se negaba a ser explicada, que gritaba aberración, que desafiaba todo lo que creíamos saber. Nadie pudo explicarlo, ni los más escépticos ni los más creyentes. Era imposible. Subir ahí con el peso de la bota y dejarla así con tal precisión, con tal desprecio por la realidad, nadie podía. Baldomiro no podía. Ni siquiera él, un hombre de montaña, podría haber logrado semejante proeza. Nadie, su cuerpo nunca fue hallado. Su historia se unió a la de tantos otros que se perdieron en la mata, llevados por el gritador, sus nombres borrados por el silencio eterno del bosque, sus almas parte de la niebla. Pero lo que vi, lo que escuché, lo que sentí en aquella noche de pesadilla, va más allá de un simple relato de desaparición, de una leyenda local contada al calor del fuego. El gritador existe. Es real. Y no solo imita voces para engañar, transforma, distorsiona, te rompe, te borra, y lo hace con una crueldad inexplicable, una maldad fría y antigua que ha habitado estas tierras mucho antes que nosotros, esperando, observando, acechando. Desde entonces, las noches en Urubici son diferentes para mí. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre las araucarias, cada sombra que se alarga en la niebla que se arrastra por la ventana. Me hace pensar en aquella voz, en la silla invertida, en la bota en la copa del árbol, en la ausencia perpetua de Baldomiro. Y en el susurro que a veces, en el silencio profundo de la madrugada, siento que me llama no desde la mata, sino desde un lugar mucho más cercano, tal vez desde mi propia mente, buscando la grieta, esperando el momento, llamándome a un destino que no puedo, que no quiero comprender, pero que sé que me espera.
El caballo cayó, su cuerpo un saco inerte de huesos, la vida drenada por esa luz maldita. Mi nombre es Heraldo, y esto sucedió en el Sertão Paraibano, en el remoto municipio de Breco do Cruz, un frío y desolador octubre de 2011. La luna se asomaba tímidamente, una astilla pálida en la inmensidad oscura, una mota de plata perdida entre millones de estrellas distantes, cada una un diamante incrustado en el terciopelo negro del cielo. Zuleika, mi esposa, viajaba a mi lado en la vieja carreta de madera, sus manos, curtidas por el trabajo de la tierra, aferradas a los bordes gastados. El traqueteo rítmico y constante de las ruedas sobre la tierra reseca, apenas un sendero polvoriento, era una melodía familiar, un arrullo constante que acompañaba nuestros pensamientos en la quietud imponente de la noche sertaneca. Castano, nuestro noble caballo de pelaje oscuro como la obsidiana, tiraba con su paso firme, sus músculos tensos bajo la piel curtida por años de sol y esfuerzo, ajeno a la cruel y espantosa aparición que nos aguardaba en la penumbra. Todo era paz, una calma profunda y ancestral que solo el Sertão sabe ofrecer, un santuario de silencio roto únicamente por el zumbido de los insectos nocturnos, el canto lejano de algún ave y el suave suspiro del viento entre los arbustos espinosos. Era una noche más, una de tantas, llevando la cosecha a casa. Pero esa paz no duraría, no esa noche fatídica de 2011. La promesa de la tranquilidad se rompería de la manera más brutal e inesperada. A lo lejos, en la negrura densa que abrazaba los límites más allá de nuestro camino apenas discernible, noté un punto. Una mancha blanca de un blanco frío, casi lechoso, extrañamente luminoso, flotando en el aire sin aparente esfuerzo, desafiando toda lógica, toda comprensión. Al principio mi mente, buscando desesperadamente una explicación racional, me dijo que era la luna reflejada en algo, un espejismo distorsionado por el cansancio acumulado de la jornada. Mis ojos, habituados a la oscuridad del campo, se negaban a aceptar lo que veían. Me froté los ojos una y otra vez con el dorso de la mano, buscando desterrar la ilusión, la fatiga, pero persistía. Y se movía. Se movía con una intención calculada, lenta pero inexorablemente, hacia nosotros, hacia nuestra pequeña y vulnerable carreta. Un escalofrío seco me recorrió la espalda, una advertencia silenciosa. Mi corazón empezó un ritmo irregular, un golpeteo sordo, un tamborileo frenético, un redoble de guerra contra mis costillas, advirtiéndome del peligro inminente, de una amenaza que no podía nombrar. Zuleika no lo había visto aún. Sus ojos fijos en el horizonte invisible, su silueta tranquila contra el vasto telón de fondo del cielo, ajena por un momento más a la pesadilla que se cernía sobre nosotros. La luz creció, se hizo más grande, más definida con cada metro que avanzaba. Una esfera ovoide, nívea, tan brillante que parecía devorar la oscuridad a su alrededor, absorbiéndola, pero sin proyectar calor alguno, al contrario, irradiaba una frialdad antinatural. Lo más inquietante, no emitía sonido. Absolutamente nada. El silencio que dejó a su paso era más aterrador que cualquier grito. El aire a nuestro alrededor cambió drásticamente, como si una frontera invisible hubiera sido cruzada. De repente, el calor sofocante y pegajoso de la noche sertaneca se desvaneció en un instante, reemplazado por un frío penetrante, un escalofrío gélido que me caló hasta los huesos, helándome la sangre en las venas, entumeciendo mis dedos, paralizando mi aliento. Miré a Zuleika, ella ya lo había percibido, sus ojos abiertos como platos, el terror puro reflejado en ellos, una imagen grabada a fuego en mi memoria, una expresión de pavor que nunca podré borrar. Los grillos, las cigarras, incluso el suave y susurrante siseo del viento entre la vegetación espinosa de la caatinga, todo se había silenciado por completo. El mundo entero había enmudecido, como si la propia naturaleza contuviera el aliento, expectante, asustada ante algo antinatural, algo que no pertenecía a este plano de existencia. Era un silencio que gritaba. Castano, que hasta entonces marchaba tranquilo y con la seguridad de su experiencia en esos caminos, comenzó a relinchar, pero no era el relincho habitual. Era un sonido ahogado, ronco, apenas un gemido gutural, cargado de un pánico irracional. Una bestial desesperación que me heló hasta el alma. Sus orejas se movían frenéticamente, girando en todas direcciones intentando captar alguna señal, alguna amenaza tangible, invisible a nuestros ojos pero palpable para él. Sus ojos, antes dóciles y llenos de nobleza, ahora eran dos ascuas de puro miedo, reflejando la luz que se acercaba, su blancura proyectada en sus pupilas dilatadas. La esfera blanca estaba cada vez más cerca, moviéndose con una lentitud desesperante, una parsimonia macabra, inexorable como un depredador invisible, silencioso, letal.
No había sombra que la acompañara, solo ese resplandor blanco que lo envolvía todo, distorsionando la percepción de la distancia, borrando los contornos familiares del paisaje, convirtiendo el mundo en una silueta fantasmagórica. El miedo se apoderó de mí con una fuerza abrumadora, un miedo primal ancestral, que me heló hasta la médula de los huesos. Intenté gritar, advertir a Zuleika, protegerla, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, un nudo apretado de terror que me impedía articular palabra alguna. Mis manos, aferradas a las riendas, temblaban incontrolablemente, mocadas por un sudor frío y pegajoso, un sudor de muerte. La luz estaba a unos pocos metros de nosotros, su brillo intensificado, casi doloroso para la vista. Su frío aún más punzante, como 1000 agujas de hielo clavándose en mi piel expuesta. Podía sentir el vello de mis brazos erizarse. Castano tropezó violentamente, sus patas delanteras se doblaron bajo su propio peso, luego las traseras, un movimiento antinatural, espasmódico, descontrolado. Él intentó levantarse con una fuerza desesperada, con cada gramo de su ser, luchó con todas sus energías, pataleando, bufando, pero era inútil. Sus músculos se tensaron hasta el límite, hasta el punto de ruptura, para luego aflocarse de golpe, y con un último alarido de terror, un lamento desgarrador que resonó en el silencio sepulcral, un sonido que me perforó los tímpanos, se derrumbó por completo. Cayó sobre un costado con un golpe sordo contra la tierra. Un colapso repentino, sin previo aviso, sin una causa aparente, como si una fuerza invisible lo hubiera vaciado por dentro. Como si la vida misma, cada átomo de su existencia, cada chispa de su espíritu, hubiera sido succionada de su cuerpo. La luz estaba justo a nuestro lado, su blancura cegadora envolvía a Castano, su frío mordaz parecía congelar el tiempo mismo, deteniendo el aliento en nuestros pulmones. Podía sentir el calor de Zuleika a mi lado, su respiración entrecortada y superficial, sus lágrimas calientes corriendo por su rostro. Mientras el aire alrededor se volvía cada vez más insoportable, más denso, más opresivo. Era una presencia que succionaba. Entonces, tan rápido como apareció, tan repentinamente como se había materializado de la nada, se movió. Ascendió verticalmente, con una velocidad vertiginosa, una flecha de luz que se disparó hacia las estrellas, hacia el infinito oscuro, y desapareció por completo en la inmensidad de la noche, dejando solo el recuerdo de su brillo infernal. Dejó tras de sí un vacío inmenso, un silencio aún más profundo que el anterior, un silencio que pesaba como una losa sobre nuestros corazones, que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Y un frío que, a pesar de la desaparición de la fuente, aún persistía, un recordatorio gélido y permanente de su paso, una marca imborrable en el aire y en nuestras almas. Zuleika y yo nos quedamos allí, sentados en la carreta, inmóviles como estatuas de sal, incapaces de movernos, de hablar, de reaccionar. El cuerpo de Castano a nuestros pies, inerte, una masa oscura y sin vida, su pelaje apagado por la oscuridad de la muerte. No había forma, ninguna posibilidad humana de levantarlo. Cuando la luz estuvo cerca de él, justo en ese instante fatal de su caída, dejó una marca imborrable, una señal de su poder devastador. Una mancha de pelo chamuscado y ceniciento en su costado izquierdo, justo donde el resplandor fue más intenso, donde la energía de esa cosa lo tocó directamente, quemándolo por dentro. El pobre animal quedó paralizado del cuello para abajo, una condena cruel, un destino atroz, una existencia de sufrimiento. No podía moverse, solo parpadear con sus ojos ahora vacíos, observando el mundo que lo había traicionado. Tuvimos que sacrificarlo con el corazón destrozado, apenas unos días después, para acabar con su sufrimiento y con el nuestro al verlo agonizar. Nosotros también cambiamos, aunque de otra forma. Durante semanas interminables, Zuleika y yo sufrimos dolores de cabeza punzantes, una agonía constante que nos taladraba el cráneo día y noche, sin alivio, sin descanso. Y sangrados nasales, hemorragias inexplicables que no paraban sin causa aparente, fluyendo sin control, manchando nuestras ropas, recordándonos a cada gota el encuentro, la presencia que nos había marcado. Los médicos del pueblo, con sus conocimientos limitados, no encontraron explicación alguna, solo encogieron los hombros con una mezcla de lástima y desconcierto. Los viejos del Sertao, los que han vivido sus vidas enteras bajo este cielo implacable, bajo este sol abrasador y estas noches estrelladas, hablan de la luz de la muerte. Dicen que es un fenómeno antiguo, más viejo que el tiempo mismo, un ente que drena la vida, que consume todo a su paso, dejando a su estela solo desolación, aridez y muerte. Ellos insisten en que no es de este mundo, que viene de otro lugar, de otra dimensión, de un espacio que los humanos no estamos destinados a comprender.
que es una señal, un presagio de algo mucho peor, algo que acecha en las profundidades del Sertao, esperando su momento. En el lugar exacto donde Castano cayó, la vegetación se secó por completo, marchita hasta la raíz, y hasta el día de hoy, ni un solo brote ha vuelto a crecer de la misma forma, ni una brizna de hierba, ni una oca. La tierra está estéril, una cicatriz oscura y persistente en el paisaje, un recordatorio silencioso y terrible. Muerta, igual que él. Y la sombra de esa luz, ese frío, esa ausencia de vida todavía nos persigue.